Buenos días, magistrados. La sesión pública de la primera sala colegiada penal y civil ha comenzado. Buenos días. Con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se abre la sesión pública con grabación de la primera sala colegiada penal y civil señalada para el 12 de febrero de 2025 a las 11 horas. Secretaria de Acuerdos tiene el uso de la voz. Gracias, magistrado. Se encuentran reunidos los magistrados que integran esta primera sala colegiada penal y civil de conformidad con el artículo 2, fracción 1 del Acuerdo General EX 1123-12-1501 del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, de fecha 15 de diciembre de 2023, en el orden interno siguiente. El magistrado primero, maestro en Derecho, Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. El magistrado segundo, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. Y el magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. Secretaria, por favor, dé cuenta de los tocas listados para la presente sesión. Sí, magistrado. Como previamente se hizo el conocimiento de ustedes, magistrados, así como de la ciudadanía en general, en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la sala como órgano colegiado ha enlistado en total 14 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Pregunto a los magistrados si el número de tocas listados será sesionado en su totalidad y, de ser así, expresen su anuencia en votación económica, por favor. Muchas gracias. Se comenzará entonces con el toca número 7-2024 del magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez, donde cambiará la integración de esta primera sala por excusa del magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. Para tal efecto será un pequeño receso para cambiar la integración. Bien, asiste a esta sesión de la primera sala colegiada penal y civil el magistrado tercero de la segunda sala colegiada penal y civil, maestro en Derecho Mauricio Tapan Silveira, por excusa del magistrado primero de esta sala. Corresponde entonces iniciar con el toca 1 del magistrado segundo, que concierne el número 10 de la lista de la sesión. Toca 7-2024, deriva de la causa penal 537-2015 en 2 tomos del Juzgado Primero Penal. La resolución apelada es una sentencia de fecha 6 de septiembre de 2023 y los apelantes son el Ministerio Público, el querellante, el sentenciado y la defensa. Magistrado segundo, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración, tras efectuar un análisis de las constancias que integran la causa penal marcada con el número 573/2015 en 2 tomos en relación con la sentencia apelada, así como de los agravios expresados por los apelantes en privilegio del deber de los órganos jurisdiccionales de resolver en todo momento, ponderando la protección de los derechos de las personas, se estima correcta la decisión judicial de primer grado, en virtud de que se acreditaron todos y cada uno de los elementos del delito. Asimismo, las sanciones impuestas resultaron adecuadas y proporcionales al grado de culpabilidad en que se ubicó al sentenciado. Por otro lado, en suplencia de la defensa a favor del sentenciado, se propone modificar la sentencia de primera instancia, únicamente por lo que toca a la privación del imputado de los derechos de familia, en virtud de que no se realizó estudio alguno respecto a la afectación negativa a los acreedores alimentarios en los términos que exige el numeral 220 vigente del Código Penal del Estado. En ese sentido, no es dable sostener dicha sanción, ya que, según el texto en cita, solo podrá imponerse si se demuestra tal afectación, lo que, como se ha mencionado, no se efectuó, y este ponente se encuentra imposibilitado a realizarlo en perjuicio del encausado. Por ende, no se priva de los derechos de familia en relación a su hijo. Por lo anteriormente expuesto, resultan infundados todos los agravios expuestos por las partes apelantes, modificándose únicamente por lo que toca al rubro de la privación de los derechos de familia, en suplencia de la deficiencia de la defensa, sin que se adviertan razones para suplir la queja a favor de la querellante y de su hijo adolescente, en cuanto al primero, de conformidad con el numeral 382 del Código de Procedimientos Penales del Estado en vigor, y los agraviados por violación a derechos fundamentales. En ese orden de ideas se propone declarar que se modifica la sentencia emitida en fecha 6 de diciembre de 2023 en contra del sentenciado,
y se declara penalmente responsable del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Quede intocado todo lo que no fue materia de apelación. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado tercero de la segunda sala colegiada penal y civil en funciones del magistrado primero de esta sala por excusa, maestro en Derecho Mauricio Tapan Silveira. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. Esta resolución fue aprobada por unanimidad de votos. Bien. Se concluye con la intervención del magistrado tercero de la segunda sala colegiada penal y civil, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira, como integrante de esta primera sala, y se cambia nuevamente la integración para continuar con los demás asuntos. Se continúa con el toca número 34-2023 del magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez, donde la integración de esta primera sala también es diferente por excusa del magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. Asiste a esta sesión el magistrado primero de la segunda sala colegiada penal y civil, licenciado en Derecho Mario Israel Correa Ríos, por excusa del citado magistrado. Bien, toca número 2 del magistrado 2, corresponde al número 11 de la lista de la sesión. Es el número 34-2023, deriva de la causa penal que se inició con el número 489-2009 del índice del juzgado segundo penal y luego migró al número 1897-2009 del juzgado primero penal. La resolución apelada es de fecha 4 de octubre de 2023 y los apelantes, son el querellante y la asesoría jurídica. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración se estima correcta la decisión judicial de primer grado, en virtud de que durante el proceso se trajo al conocimiento del juzgador la certificación del acta de defunción del aludido indiciado, expedida por el director del Registro Civil del Estado de Yucatán, la cual no fue objetada por alguna de las partes litigantes, razón por la que se le concedió valor probatorio pleno, según los lineamientos expuestos en el artículo 214 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Yucatán. Este evento generó, conforme a las ordenanzas del numeral 111 del Código Penal del Estado de Yucatán, que se extinguiera la acción penal ejercitada por el Ministerio Público en contra del encausado. Lo anterior trajo como consecuencia el sobreseimiento de la causa, es decir, la conclusión total del proceso, impidiendo su continuidad y posterior apertura respecto a los mismos hechos, esto con fundamento en el ordinal 345, fracción quinta del Código de Procedimientos en materia penal del Estado de Yucatán. En ese orden de ideas se propone declarar que se confirma el sobreseimiento de la causa penal instruida en contra del inculpado debido a la extinción de la acción penal derivada de su fallecimiento. Queda intocado todo lo que no fue materia de la apelación. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero de la segunda sala colegiada penal y civil, en funciones del magistrado primero de esta sala por excusa, licenciado en Derecho Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se concluye de esta forma con la intervención en esta primera sala del licenciado en Derecho Mario Israel Correa Ríos como magistrado primero y se cambia nuevamente la integración de la sala para continuar con los demás asuntos listados. Se continúa con los tocas del magistrado primero, maestro en Derecho, Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova, quien enlistó 4 resoluciones. Para este y los siguientes tocas, la integración de la primera sala es la original. Como magistrado primero, el maestro en Derecho, Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. Como magistrado segundo, el licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. Y como magistrado tercero, el licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. Entonces continuamos con el toca 1 de la lista de la sesión. Es el número 112-2024, deriva del expediente civil 959-2016 del Juzgado Primero Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada es el auto aprobatorio de remate de fecha 5 de septiembre de 2024 y el recurrente es la parte demandada.
Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Tomando en consideración los datos ya expuestos, se somete a consideración de los magistrados de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada. Tomando en consideración las constancias que conforman el expediente de origen, esta autoridad determina que la juez de primer grado cumplió con las formalidades legales a que está sujeto al remate de acuerdo con el Código de Procedimientos Civiles del Estado. Los agravios esgrimidos por el recurrente resultan inoperantes por cuanto no combaten el auto aprobatorio de remate de fecha 5 de septiembre del año 2024, pues no constituyen una verdadera queja en contra de dicha determinación, ni mucho menos desvirtúan las consideraciones de la juez de primer grado, ya sea porque el auto sea contrario a la ley o a su interpretación jurídica, o siendo aplicable determinada disposición legal no la haya aplicado o se aplicó indebidamente, porque no se hizo una correcta interpretación jurídica de la ley o porque la determinación combatida no se apoyó en los principios generales del derecho cuando no existía la ley. Lo anterior toda vez que los agravios esgrimidos por el apelante se encuentran dirigidos a combatir la falta de notificación personal del auto de fecha 14 de marzo del año 2024, en el que se fijó fecha y hora para llevarse a cabo el remate del predio y de ningún modo desvirtúan las consideraciones expuestas en el auto aprobatorio de remate de 5 de septiembre de 2024, objeto de estudio de esta apelación. De tal modo, al resultar inoperantes los agravios esgrimidos por el apelante, se confirma el auto aprobatorio de remate de fecha 5 de septiembre del año 2024, dictado por la jueza primero civil del primer departamento judicial del Estado en el expediente marcado con el número 959/2016 relativo al juicio extraordinario hipotecario. Bajo ese sentido, se le pide a la secretaria que por favor proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho, Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcozar. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Bien. El siguiente toca del magistrado primero corresponde al número 2 de la lista de la sesión. Es el toca 28-2023, que deriva de la causa penal 1797-2005 en 3 tomos del Juzgado Primero Penal. Las sentencias de fecha 8 de diciembre de 2021, la sentencia apelada, y el apelante es el propio sentenciado. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Tomando en consideración los datos ya esgrimidos, se somete a consideración de los magistrados de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada. Deriva del recurso a apelación interpuesto por el sentenciado. El problema jurídico a resolver es determinar si se tuvieron por acreditados todos y cada uno de los elementos del tipo penal y la plena de responsabilidad del acusado en la comisión del delito de homicidio calificado con alevosía y ventaja. De la revisión de los autos y constancias que integran la causa penal de origen, se advirtió, tal y como aseveró la juez de primera instancia, que quedaron debidamente acreditados todos y cada uno de los elementos que integran el tipo penal de homicidio calificado, previsto y sancionado con pena privativa de libertad por los artículos 368 en relación con el 378, 380, 381, 382 y 384, todos del Código Penal del Estado, vigente en la época de los hechos, así como la plena responsabilidad del acusado en su ejecución en términos de la fracción primera del artículo 15 del Código Penal del Estado, dando cabida a superar la presunción de inocencia que operaba a su favor, pues se concluyó que el sentenciado fue la persona que el día 29 de diciembre de 2004 privó de la vida a la hoy víctima sin derecho y haciendo uso de un arma blanca cortante, atacándola de manera alevosa, pues ésta no se esperaba tal acción en virtud de encontrarse en un lugar seguro para ella. Asimismo, se determinó que, contrario a lo alegado por la defensa en su escrito de agravios, la detención del sentenciado fue realizada de manera legal y, por tanto, los medios de cargo que obran incorporados al proceso también resultan legales. Se propone confirmar la sentencia de fecha 8 de diciembre de 2021, en la que se declaró que el sentenciado es penalmente responsable del delito de homicidio calificado, con alevosía y ventaja, en agravio de quien en vida respondió al nombre de las iniciales MVG, denunciado por la ciudadana VGV e imputado por la representación social, imponiéndole por su responsabilidad penal la sanción de 35 años de prisión, condenándose a pagar a quien acredite tener derecho la suma total de 144.579 pesos con 80 centavos, cantidad que comprende 21.618 pesos, moneda nacional en concepto
de reparación del daño por gastos funerarios, además de 122.961 pesos con 20 centavos de moneda nacional en concepto de reparación del daño con motivo del fallecimiento de la persona de identidad de reserva iniciales MVG. Tomando en consideración ello, le pido a la secretaria que proceda a la votación del mismo. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Bien. El siguiente toca del magistrado primero, corresponde al número 3 de la lista de la sesión, es el toca 31-2023, deriva de la causa penal 210-2013 en 3 tomos del Juzgado Primero Penal. La resolución apelada es de fecha 19 de marzo de 2015 y el apelante es el Ministerio Público. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Se somete a consideración el proyecto correspondiente en los términos ya solicitados por la secretaria respecto al número de toca 31/2023. El proyecto se somete a consideración deriva del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público. El problema jurídico a resolver es determinar si se cumplieron con los requisitos legalmente establecidos para el otorgamiento del beneficio de libertad provisional bajo caución a favor del procesado. El artículo 306 del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado prevé como requisitos para el otorgamiento de la libertad provisional bajo caución determinados requisitos, esto es, que se garantice el monto estimado de la reparación del daño, que se garantice el monto estimado de las sanciones pecuniarias en su caso puedan imponérsele, que se otorgue la caución para el cumplimiento de las obligaciones que en términos de ley se deriven a su cargo en razón del proceso, que no se trate del delito o delitos de los considerados como graves por el Código Penal o cuando la ley expresamente prohíba otorgar el beneficio. Bajo ese orden de ideas, el auto de formal prisión fue dictado en contra del procesado por los delitos de ataques peligrosos contra el servidor público, daño en propiedad ajena, ambos cometidos en pandilla, desobediencia y resistencia particulares, que de conformidad con el numeral 13 del Código Penal del Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos, no son considerados como graves, así como tampoco se advierte que la ley expresamente prohíba su otorgamiento. Por ello, se tiene cumplido uno de los supuestos jurídicos previamente señalados. En cuanto a la reparación del daño, si bien el recurrente alegó que la juez de primera instancia debió considerar tal concepto en las sumas fijadas con el fin de reparar los daños materiales causados a las víctimas directas, dichas aseveraciones resultan inoperantes, toda vez que en la actuación combatida no se estipuló cantidad por tal concepto. Por lo tanto, este órgano revisor se encuentra impedido de proceder a su análisis. Sin embargo, en virtud de que efectivamente es un requisito de derecho constitucional, conviene precisar que su establecimiento fue materia de lo actuado en la audiencia pública del 16 de mayo de 2014, en la cual se le concedió por primera vez la libertad provisional bajo caución al procesado, fijándosele la suma de 21.500 pesos moneda nacional en tal concepto, la cual ya fue depositada mediante póliza de fianza y dado que el juez natural ordenó su resguardo hasta la sentencia definitiva, pues no se tiene noticia de lo contrario. Por lo tanto, se infiere que se encuentra vigente y se estima que con ello están cautelados los derechos que le asisten a la parte de la víctima directa en el asunto. En cuanto a garantizar el monto estimado de las sanciones pecuniarias, esto es la multa, se encuentra fijado en el Código Penal vigente en la época de los hechos para cada delito, facultad discrecional del juzgador para establecerlo, teniendo como parámetros la mínima y la máxima de cada definición típica que pudiera establecerse, debiéndose tomar también en consideración la situación económica del procesado. Si bien el artículo 32 del Código Penal señala que el día multa equivale a la percepción neta diaria del procesado, no es de soslayarse que lo expresado por él mismo en su declaración preparatoria con relación a que no tiene un ingreso fijo, pero que con su trabajo percibe aproximadamente 25 pesos diarios, no encuentra sustento en auto las constancias emitidas, por lo que a no tener certeza de este punto, en términos del párrafo segundo del citado artículo vigente en la época de los hechos, se deberá considerar el salario mínimo aplicable en el Estado al momento de la consumación de la conducta ilícita y no el ajuste inferior realizado por la autoridad de primera instancia. Por lo tanto, el cálculo matemático de la sanción pecuniaria, tomando en consideración cada uno de los delitos principales, otorga un total de 6.629 pesos con 4 centavos. En cuanto a la
razón que le asiste al recurrente en lo tocante que la cantidad consistente en 1.000 pesos moneda nacional establecida en concepto de multa es inferior a los parámetros legales establecidos para su cuantificación, se reitera que en virtud de la modificación el nuevo monto ascenderá a la suma de 6.629 pesos por 4 centavos. En cuanto al monto de la caución, se determina que la cantidad se encuentra ajustada a los requisitos para medir su cuantificación conforme a los antecedentes del procesado, condición económica, gravedad, circunstancias del delito imputado, mayor o menor interés que para sustraerse de la acción de la justicia tenga y quede establecida en los términos impuestos por la autoridad de primer grado. Esto es, la suma de 5.000 pesos moneda nacional. Por lo tanto, se propone modificar la actuación del 19 de marzo de 2015 en la que se le concedió al procesado el beneficio de libertad provisional bajo caución, fijándose las cantidades de 6.629 pesos con 4 centavos por concepto de multa, es decir, como garantía de la posible sanción pecuniaria a imponer, que en su caso se pudiera dar, y 5.000 pesos moneda nacional, concepto de caución, esto con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que contrae con el juzgado del conocimiento con motivo del beneficio de dicha libertad provisional. Quedan intocados los demás puntos de la determinación recurrida, en virtud de que no fueron materia de la presente apelación, motivo por el cual se le solicita a la secretaria que proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho, Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca del magistrado primero corresponde al número 4 de la lista de la sesión. Es el toca 4-2024, deriva de la causa penal 136-2016 en 7 tomos del juzgado primero penal. La resolución apelada es de fecha 14 de junio de 2023 y el apelante es la defensa particular. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Tomando en consideración los anteriores datos, se somete a consideración a los magistrados de la sala el proyecto de resolución que se explica de manera sintetizada, el cual deriva del recurso de apelación interpuesto por el defensor particular del procesado. El problema jurídico a resolver es si la petición de sustitución de medidas cautelares realizada por el procesado se resolvió conforme a los lineamientos propios de la materia. En el caso concreto, el procesado solicitó la sustitución de la medida cautelar que le fue impuesta por la prevista en la fracción sexta del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La resolutoria de primera instancia determinó negar la solicitud considerando únicamente las manifestaciones que el promovente hizo en su escrito, esto en contravención a lo dispuesto por el transitorio quinto del citado Código Procesal, el cual indica que el mecanismo de revisión de medidas cautelares, aún en los procedimientos de corte mixto, debe realizarse en términos de los artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tal motivo, se propone ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que la autoridad jurisdiccional de primera instancia deje insubsistente la resolución apelada y reponga el procedimiento hasta la petición del día 14 de junio del año 2023, hecho lo anterior con libertad de jurisdicción, dicte una nueva resolución en la que determine sobre su procedencia, atendiendo los lineamientos referidos en la resolución que someto a consideración. Por ese motivo, se le solicita a la secretaria que proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho, Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se concluye de esta forma con los tocas que fueron enlistados por el magistrado primero y comenzamos con los tocas, más bien continuamos con los tocas del magistrado segundo, dado que enlistó 7 resoluciones, pero 2 ya han sido aprobadas con diferente integración, por ende restan 5. Continuamos entonces con el toca número 5 de la lista de la sesión, que es el toca 28-2024, del magistrado segundo, deriva del expediente civil 90-2017 en 2 tomos, del juzgado cuarto mixto de lo civil y familiar. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La sentencia apelada es de fecha 11 de diciembre de 2023 y el apelante es la parte demandada. Magistrado segundo, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración, el problema jurídico a resolver es determinar si el juzgador civil estuvo en lo correcto al declarar la improcedencia de la reconvención planteada por los recurrentes. El razonamiento sintetizado es el siguiente. Se estiman infundados los 3 agravios que refirieron los recurrentes en razón de lo siguiente. En su primer agravio, los apelantes argumentaron que la sentencia recurrida les causa perjuicio, pues el juzgador realizó una interpretación deficiente del contrato en cuestión
que le hizo afirmar erróneamente que las partes convinieron una equivalencia matemática distinta de la legal a la fecha de suscripción del instrumento público. No obstante, no les asiste la razón, pues se advierte que el juzgador tomó en consideración que los contratantes pactaron voluntariamente que la equivalencia del crédito otorgado sería pagado en veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal al momento de ser otorgado y ejercido dicho financiamiento, es decir, el día 19 de diciembre de 1997. Por lo tanto, se concluye que en ningún momento se interpretó indebidamente su voluntad. Como su segundo motivo de disenso, los recurrentes manifestaron que el juzgador realizó una interpretación errónea respecto al periodo y condiciones de cumplimiento de las obligaciones que suscribieron en el contrato fundatorio de la demanda. Dicho agravio se estima contrario a derecho, ya que el resolutor civil se abocó al estudio pormenorizado del contrato basal, así como del clausulado que lo compone, en el cual se determinó claramente en la cláusula segunda el periodo de vigencia de la hipoteca, así como los términos en los que debió darse cumplimiento a la obligación contractual efectuada. En cuanto a su tercer y último motivo de inconformidad, lo hicieron consistir en la falta de fundamentación y motivación que llevaron a afirmar al juzgador que los dictámenes periciales desahogados en el procedimiento carecen de eficacia, alegando que dichos especialistas realizaron injustificadamente el cambio de la cantidad de la obligación pactada de veces de salarios mínimos a pesos. A pesar de ello, no le asiste la razón a los recurrentes, toda vez que la sentencia impugnada se encuentra debidamente fundada y motivada en las consideraciones de hecho y derecho señaladas, por medio de las cuales el juez de primera instancia resolvió conforme a la ley. En lo referente al motivo de disenso argumentado, se puede apreciar que el juzgador, en el considerando sexto de su resolución, realizó un estudio exhaustivo y fundamentado de por qué los dictámenes resultaban inexactos. La propuesta, por todo lo anteriormente, se propone confirmar la sentencia definitiva de fecha 11 de diciembre de 2023, dictada por el juez cuarto mixto civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Secretaria, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho, Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Manuel Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca del magistrado segundo, corresponde al número 6 de la lista de la sesión. Toca 62-2024, deriva del expediente civil 66-2022 del juzgado cuarto civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La sentencia apelada es de fecha 19 de marzo del 2024 y el apelante es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración, el problema jurídico a resolver, es determinar si la jueza civil estuvo en lo correcto en declarar procedente el juicio extraordinario hipotecario. El razonamiento sintetizado es el siguiente. Al analizar parte de los motivos de disenso hechos valer por la hoy apelante, se observó que ésta no señaló argumentos lógicos jurídicos dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de los fundamentos y motivos emitidos por la jueza civil en la determinación impugnada, teniendo como consecuencia que estos sean inoperantes. Ahora bien, con relación al agravio, en donde el inconforme argumentó que la causa perjuicio, el hecho que la juzgadora estudiara de manera conjunta todas las excepciones, este se estima infundado, en virtud de que si bien estas fueron atendidas en conjunto, ello no ocasionó un perjuicio alguno para la demandada, pues la autoridad de primera instancia estudió en su integridad el problema materia de la litis. En cuanto al motivo de inconformidad relativo a la falta de conocimiento de los apelantes de los alcances jurídicos del contrato base de la acción, este de igual manera es infundado, ya que durante el tiempo transcurrido desde la firma de dicho documento y la ejecución del mismo, la recurrente desplegó actos que no reflejan la ausencia de conocimiento de lo pactado, como lo es la disposición del crédito otorgado, siendo que la falta de conocimiento que aduce es únicamente en cuanto a los intereses generados por su incumplimiento, motivo por el cual no es dable aseverar que desconocer los alcances del acuerdo de voluntades exime a la parte en cuestión de acatar las obligaciones que en él recaen. Respecto al agravio relacionado con la valoración otorgada al estado de cuenta emitido por la institución bancaria,
De igual forma se califica como infundado, toda vez que no basta con que la recurrente haya objetado la documental privada para que ésta pierda valor probatorio, aunado a que el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito establece que dicho documento hará fe salvo prueba en contrario. Finalmente, tampoco le asiste la razón al inconforme cuando menciona que la jueza civil debió decretar la improcedencia del juicio estado, pues con el estado de cuenta exhibido se justificó la existencia de pagos vencidos, teniendo como consecuencia que se actualice la cláusula de vencimiento anticipado del contrato base de la acción. La propuesta es confirmar la sentencia de fecha 19 de marzo de 2024, dictada por la jueza cuarto civil del primer departamento judicial del Estado, en auto del expediente 66/2022. Secretaria, proceda a la votación, por favor. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca del magistrado segundo corresponde al número 7 de la lista de la sesión, toca 90-2024. Deriva del expediente civil 114-2023 del juzgado primero civil. Se trata de diligencias de jurisdicción voluntaria. La sentencia apelada es de fecha 19 de junio de 2024 y el apelante es el propio promovente de las diligencias. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración, el problema jurídico a resolver es determinar si la jueza civil estuvo en lo correcto en declarar improcedentes las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por la recurrente. El razonamiento sintetizado es el siguiente. Se estiman fundados y suficientes los motivos de inconformidad expuestos por la parte apelante en razón de los motivos que a continuación se exponen. La inconforme promovió diligencias de jurisdicción voluntaria con la finalidad de acreditar el robo, pérdida o extravío de la factura de su propiedad. Sin embargo, la autoridad de primera instancia determinó improcedentes las mismas, bajo la consideración de que existía una controversia con la institución bancaria respecto a la entrega del documento referido, lo que, a su criterio, impedía su tramitación en la vía de jurisdicción voluntaria. No obstante, se advierte que la parte actora ofreció y desahogó pruebas testimoniales, las cuales fueron desestimadas por la jueza, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 269 del Código Procesal de la materia. En respuesta, la apelante ofreció nuevos testigos y solicitó la fijación de fecha y hora para su desahogo, petición que fue admitida pero no atendida por la juzgadora, pues ésta procedió al dictado de la sentencia sin haber desahogado las pruebas pendientes de perfeccionar. Dicha omisión constituye una vulneración al debido proceso y al derecho de audiencia del apelante, pues impidió el desahogo de medios probatorios que pudieron resultar determinantes para la tramitación de las diligencias. La propuesta es revocar la sentencia de fecha 19 de junio de 2024, dictada por la jueza primero civil del primer departamento judicial del Estado, en auto del expediente 114/2023, efecto de que la jueza ordene el desahogo de las pruebas testimoniales pendientes con el objeto de garantizar el derecho de acceso a la justicia y el debido proceso de la promovente. Secretaria, proceda a la votación, por favor. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca del magistrado segundo, corresponde al número 8 de la lista de la sesión, toca 91-2024, deriva del expediente civil 43-2022 del juzgado primero civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La sentencia apelada es de fecha 4 de abril de 2024 y el apelante es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración, el problema jurídico a resolver es determinar si la jueza civil estuvo en lo correcto al declarar la procedencia del juicio extraordinario hipotecario y en consecuencia el vencimiento anticipado del contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria en el juicio instado. El razonamiento es el que a continuación se expone. Se estiman por una parte infundados e inoperantes y por la otra parte fundados, pero insuficientes para su objeto los agravios expuestos por el inconforme en razón de lo siguiente.
El apelante refirió que la sentencia recurrida le causa agravio, pues la jueza no estudió la falta de personalidad de quien se ostentó apoderado de la parte actora y que planteó al contestar la demanda, lo cual se estima fundado pero insuficiente para su objeto. Lo anterior, ya que dicho estudio no se efectuó por falta de interés del recurrente, quien fue omiso en dar trámite a tal excepción, pues no cumplió con la prevención efectuada por la jueza y como consecuencia se le tuvo por no opuesta a la misma. No obstante, es infundado que la autoridad de primera instancia no analizara la legitimación de la parte actora para promover el juicio extraordinario hipotecario, pues es un presupuesto procesal que debe estudiarse de oficio. Por otro lado, refirió que la juzgadora fue omisa en revisar los elementos con los que debía cumplir los documentos fundatorios de la acción exhibida, como lo era la copia certificada de la escritura de hipoteca, así como el estado de cuenta. Sin embargo, al ser analizados dichos motivos de inconformidad, devinieron en infundados, pues como ambos documentos fueron debidamente analizados al dictarse la sentencia y ambos contaban con los elementos y requisitos necesarios para otorgar la valoración que les concedió la jueza civil. De igual manera, el apelante refirió como agravios la falta de desahogo de la prueba de confesión ofrecida por su parte y a cargo de la parte actora, así como la falta de acumulación de su cuadernillo de pruebas. Aún así, fue omiso en cumplir con las prevenciones efectuadas por la juzgadora respecto a la exhibición del pliego de posiciones en duplicado en sobre cerrado, necesario para llevar a cabo el desahogo de dicha probanza y en consecuencia la falta de perfeccionamiento fue imputable al recurrente. Ahora bien, en lo concerniente al agravio de que los intereses ordinarios y moratorios son excesivos, dicho motivo se estima inoperante, pues el inconforme no manifestó argumento lógico jurídico alguno tendiente a desvirtuar el actuar de la juzgadora, sino que se abocó a efectuar meras apreciaciones subjetivas. Finalmente, respecto a que la sentencia definitiva que se analiza se encuentre incompleta e incongruente, dichas manifestaciones se estiman infundadas, ya que la resolución impugnada cumple a cabalidad con lo dispuesto por los artículos 338 y 339 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. La propuesta es confirmar la sentencia definitiva de fecha 4 de abril de 2024, dictada por la jueza primera civil del primer Departamento Judicial del Estado. Secretaria, por favor, procede a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El último toca del magistrado segundo, corresponde al número 9 de la lista de la sesión. Toca 93-2024. Deriva del expediente civil 370-2019 del Juzgado Segundo Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. El auto apelado es de fecha 9 de mayo de 2024 y el apelante es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración, el problema jurídico a resolver, es determinar si la jueza civil estuvo en lo correcto de otorgarle validez al contrato de cesión de derechos exhibido por la parte actora. El razonamiento es el que a continuación expongo. Se estiman infundados los motivos de inconformidad expuestos por la parte inconforme en razón de lo siguiente. El apelante argumentó que la jueza civil aplicó indebidamente los artículos 1207, 1210, 1213, 1215 y 1216 del Código Civil del Estado al reconocer la cesión de derechos celebrada entre la institución bancaria y la persona moral, en virtud de que desde que se celebró dicho contrato, la parte inconforme nunca fue notificada de manera personal. Sin embargo, tal agravio se estima infundado, ya que contrario a lo que alega el recurrente, la juzgadora aplicó de manera idónea los preceptos legales invocados por este, pues al haberse dado vista al demandado de la solicitud realizada por la cesionaria y de lo resuelto en el auto impugnado, con ello se tuvo por notificado al deudor de la cesión del crédito y o derechos litigiosos. Aunado a lo anterior, se aprecia que previo a la cesión de derechos ya se había instaurado la demanda respectiva en la vía extraordinaria hipotecaria. Por lo tanto, la cesionaria no está obligada a notificar al hoy apelante de la cesión de derechos celebrada, pues no fue quien ejerció la acción hipotecaria. En un segundo agravio, el inconforme señaló que la escritura pública de la cesión presenta irregularidades, ya que en el anexo donde se menciona el crédito hay una zona oscurecida que podría ocultar el monto pagado por la persona moral al banco, dejando al apelante en estado de indefensión. No obstante, se estima infundado, pues la juzgadora únicamente reconoció la cesión de derechos celebrada y no afectó
la obligación del apelante. La propuesta es confirmar el auto de fecha 9 de mayo de 2024, dictada por la jueza segunda civil del primer departamento judicial del Estado, en auto del expediente 370, diagonal 2019. Secretaria, procede a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa ahora con los tocas del magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer, quien enlistó 3 resoluciones. La primera de ellas corresponde al número 12 de la lista de la sesión. Toca 84-2024, deriva del expediente civil 145-2021 del Juzgado Primero Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La parte apelante es la parte demandada y, más bien, corrijo, es una revocación en contra del auto de fecha 12 de noviembre del 2024 dictado por esta primera sala y el recurrente es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. En el presente asunto ya relatado, el problema jurídico a resolver es determinar si esta primera sala colegiada penal y civil estuvo en lo correcto al decretar la caducidad de la instancia en el auto impugnado. En su único agravio, la recurrente hace consistir, en síntesis, que el auto recurrido viola los artículos 14 y 16 constitucionales por la indebida interpretación y aplicación del artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, así como la inobservancia y falta de aplicación de lo dispuesto en el artículo 42 del Código en comento. Dicho agravio se considera infundado por cuanto fue correcta la forma en que este tribunal realizó el cómputo del plazo a que se refiere el artículo 53 del Código Procesal, toda vez que la última actuación en el procedimiento lo fue el auto de fecha 2 de agosto de 2024, notificado a las partes mediante publicación en el Diario Oficial el día 7 del citado mes y año, comenzando a correr y a contarse el plazo de la caducidad al día siguiente, venciendo dicho plazo el día 07 de noviembre de 2024. Lo anterior, teniendo en cuenta que, conforme a lo dispuesto en los artículos 40 y 53 ibidem, dichos términos judiciales son improrrogables y deben contarse por meses consecutivos. También, contrario al aducido por el inconforme, es posible aplicar el citado artículo 53 del Código Adjetivo sin perjuicio de lo sostenido en el diverso 42, lo anterior conforme al principio de especificidad, consistente en que la disposición especial constituye una excepción de la general y la excluye. Por lo tanto, propongo declarar improcedente el recurso de revocación y, en consecuencia, confirmar el auto dictado por esta sala. Por favor, secretaria, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca del magistrado tercero, corresponde al número 13 de la lista de la sesión, toca 116-2024. Deriva del expediente civil 417-2024 del Juzgado Primero Civil. Se trata de diligencias de jurisdicción voluntaria. El auto apelado es de fecha 28 de agosto de 2024 y el apelante es el propio promovente de las diligencias. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. En el proyecto que someto a su consideración, el problema jurídico a resolver es determinar si, como consecuencia del presente recurso, se confirma, revoca o modifica el auto de fecha 28 de agosto de 2024, por el que se determinó no admitir a trámite unas diligencias de jurisdicción voluntaria, por no ser la vía adecuada. Los razonamientos sintetizados son los siguientes. En su único agravio, el apelante lo hace consistir que en el auto impugnado no le admiten las diligencias citadas en virtud de que existe controversia u oposición de la institución bancaria a cuyo favor se constituyeron las hipotecas, lo que vulnera sus derechos procedimentales establecidos en los artículos 2103, fracción cuarta, 2066, del 2082 al 2806, SIC, del Código Civil del Estado,
siendo que ya han transcurrido más de los 10 años que marca la ley civil para la prescripción de las mismas, conforme a lo dispuesto en el numeral 2103, fracción cuarta del citado cuerpo normativo. Dicho agravio lo considero infundado, toda vez que aun y cuando, como afirma el inconforme, ya hubiesen transcurrido más de los 10 años que marca la ley civil para la extinción de las hipotecas, esa declaración tiene que ser realizada por la autoridad judicial, concediendo y respetando la garantía de audiencia de la contraparte, pues al pretenderse en el presente caso la cancelación total de los derechos reales, no resulta suficiente para tal fin la sola afirmación del promovente de que efectivamente ya ha transcurrido un periodo de tiempo mayor al de 10 años para que opere la prescripción de la acción que dicha institución de crédito pudiera ejercer como consecuencia del incumplimiento de pago. Por lo tanto, propongo confirmar el auto recurrido. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho, Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto fue aprobado por unanimidad de votos. El último toca de la sesión, que corresponde al número 14 de la lista del magistrado tercero, es el toca 107-2024, deriva del expediente civil 733-2014 del juzgado tercero civil y se trata de un juicio extraordinario hipotecario. El auto apelado es un auto aprobatorio de remate de fecha 11 de julio de 2024 y el apelante es la parte actora. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El problema jurídico a resolver es determinar si se confirma, revoca o modifica el citado auto por el que se declaró cerrado y fincado a favor de la representante común de la parte actora cesionaria el predio rematado. La primera inconforme aduce en su primer agravio que el auto aprobatorio de remate recurrido viola el principio de legalidad reconocido en el artículo 14, segundo párrafo de la Ley Fundamental. Ello por la falta de aplicación del artículo 465 del Código Procesal, así como el 1710 del Código Civil del Estado. En su segundo agravio, señala que el auto recurrido es violatorio del principio de exhaustividad, por cuanto solicitó a la ACUO que deseche por ilegales aquellas posturas formuladas por personas que carecen de la personalidad necesaria para rematar. La segunda inconforme, en su único agravio, señala que el auto de remate transgrede sus derechos en el procedimiento, pues la juez se abstiene de analizar, estudiar y valorar las constancias de autos relacionadas con la personalidad para comparecer a remate. Ahora bien, dichos agravios se analizan en forma conjunta por cuanto se encuentran íntimamente relacionados entre sí, los cuales estimo que son fundados, toda vez que para poder rematar en representación de un tercero, se requiere que el postor que así lo pretenda cuente con facultades de dueño en los bienes de su mandante, pudiendo inclusive enajenar, disponer o gravar los mismos, por lo que no cualquier tipo de representante, como lo es un representante común, cuenta con la legitimación para poder comparecer a un remate judicial en representación de otras personas, siendo que únicamente se encuentran legitimados para dicho efecto los apoderados para actos de dominio, lo que no aconteció en el juicio de origen, por lo que propongo revocar la parte conducente del auto apelado. Por favor, secretaria, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho, Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se ha terminado con los proyectos listados para esta sesión. Magistrados. Magistrado presidente, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Se ordena a la Secretaria de Acuerdos que levante el acta de la sesión y la someta a la aprobación y firma de los magistrados para que después pueda ser publicada cumpliendo las obligaciones de transparencia. Se continúan con las funciones propias de este órgano jurisdiccional y se cierra la sesión siendo las 12 horas con 18 minutos. Muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes.